Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a hablar de maldiciones. Específicamente vamos a indagar en las 10 peores, más crueles e intensas maldiciones oscuras en el mundo mágico y vamos a hacer un ranking. Vamos a profundizar en qué son y por qué están en el puesto en el que están. Pero primero lo primero, ¿qué es una maldición? ¿Y en qué es diferente de, por ejemplo, un hechizo, encantamiento o maleficio? En lo que respecta a estas categorías de la magia, las maldiciones se parecen más a los encantamientos. Un encantamiento es una expresión que se refiere a hechizos que agregan propiedades a objetos o individuos. Los encantamientos no deben confundirse con las transformaciones, ya que las transformaciones se refieren a hechizos que cambian lo que es el objeto, en lugar de simplemente cambiar sus propiedades. Hay innumerables encantamientos en Harry Potter que cubren todo tipo de resultados. También hay diferentes tipos de encantamientos. Si bien es difícil describir cuál es la diferencia entre estos tipos, la principal característica es que un encantamiento se usa para aplicar un efecto a algo durante un periodo prolongado. Estos incluirían encantamientos protectores como el encantamiento Fidelio o Protego Máxima. Y con esta definición de encantamiento, la forma más fácil de describir una maldición es que es un encantamiento oscuro. Técnicamente, una maldición se define como cualquier hechizo que afecta a un objeto de manera negativa, causando típicamente algún tipo de dolor o incomodidad. Y al igual que los encantamientos, también hay versiones de maldiciones más agudas, de corta duración, que contrastan con las maldiciones de tipo aflicción, más extendidas. Dentro del mundo de Potter, los límites son flexibles e imagino que los magos pueden tener sus propias ideas. Esto muestra que la categorización de los encantamientos oscuros no es fija, y a veces se puede usar indistintamente. Esto explica por qué algunos hechizos se conocen por varios nombres, como por qué el encantamiento vomitador de babosas es una maldición, y por qué la maldición de piernas de gelatina también se conoce a veces como embrujo de piernas de gelatina. Esto también explica por qué algunas maldiciones como el hechizo paralizador de piernas, el hechizo de piernas de gelatina y la maldición que paraliza todo el cuerpo no causan ningún daño duradero. Parecen caer más bajo la definición de un embrujo o maleficio, mientras que la maldición que puso Voldemort en el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras ha tenido consecuencias graves y duraderas para varios de los afectados, lo que parecería más una maldición. Esta lista incluirá todo tipo de maldiciones. Antes de comenzar, pausen el video y comenten su lista de cuáles creen que son las maldiciones más horribles de Harry Potter. Esta lista sufrió varios cambios mientras se trabajaba, pero el resultado parece satisfactorio. Empecemos. Número 10. La maldición de Gormlaith Gaunt. Empecemos con esta maldición producida por la bruja oscura irlandesa de sangre pura Gormlaith Gaunt, tía de Isolde Sayre. Tenía la capacidad de poner a alguien en un sueño encantado. Podrían pensar, eso no es tan malo, así puedo dormirme más fácilmente. Pero la fuerza de esta maldición es lo que la hace peligrosa. Esta maldición puede recordarnos a la que afligió a Blancanieves. Este hechizo ciertamente merece estar en la lista, pero no más alto que en el último lugar. Digo esto porque la maldición en sí es relativamente indolora y no representa ningún riesgo mortal significativo. La maldición también puede romperse si el estímulo alrededor de la víctima es lo suficientemente significativo. Número 9. Maldición Imperius. La maldición Imperius, también conocida como Imperio, es una de las 3 maldiciones imperdonables. Imperio es utilizada con mayor frecuencia por brujas y magos tenebrosos, y cuando se lanza sobre una víctima, se ven obligados a llevar a cabo las órdenes de quien la lanza, sin cuestionarlo. Se dice que estar bajo el control de este hechizo es como experimentar una maravillosa liberación de cualquier sentido de responsabilidad, lo que hace que la víctima sea extremadamente susceptible a cualquier tipo de influencia del lanzador. Debido a la adopción de esta actitud despreocupada, la víctima se inclina a realizar tareas para quien la ejecuta sin ningún tipo de moral o conciencia de las intenciones o deseos de quien la conjura. ¿Por qué en el 9º lugar? La maldición Imperius está lo suficientemente abajo en la lista porque al final del día estar bajo la maldición Imperius no es una sentencia de muerte. Además, se ha enfatizado en los libros que estar bajo la maldición Imperius en realidad puede provocar a la víctima un alivio temporal del estrés de la vida. Fue la sensación más maravillosa. Harry sintió una sensación flotante, cuando cada pensamiento y preocupación en su cabeza fue borrado suavemente, dejando nada más que una felicidad vaga e imposible de rastrear. Cuanto más lo pienso,
La maldición Imperius en realidad podría ser una herramienta positiva y útil en las manos adecuadas. Con solo el movimiento de su varita, podrían brindarles a sus amigos y familiares un alivio temporal en los momentos más oscuros de sus vidas. Para algunos, simplemente adormecer el dolor puede no ser una estrategia aconsejable, pero eso ciertamente depende de la persona. 8. Licantropía. La licantropía es una aflicción mágica que transforma a las brujas y magos en hombres lobo. Alguien que sufre de esta condición se llama licántropo. Hay dos formas de convertirse en licántropo, pero independientemente de cómo se contrae, todavía se considera una maldición que alterará por completo la existencia de las víctimas. La primera forma de contraer la licantropía es ser mordido por un hombre lobo, aunque en algunas circunstancias la mordedura puede matarte. La segunda forma es a través de la maldición licacomia, que aparentemente no requiere hombres lobo en absoluto. ¿Por qué en 8? Aunque heredar la licantropía no te mata, y para algunos la posibilidad de convertirse en hombre lobo puede ser emocionante, puedo asegurar que no es una existencia fácil. El estigma en el mundo mágico que rodea a los hombres lobo es inmenso, y desde el momento en que contraes esta maldición, es poco probable que alguna vez te traten de la misma manera. Además, el licántropo a menudo necesitará vivir una existencia muy solitaria, ya que permitir que las personas se acerquen a ti solo pone en peligro sus vidas. Esta terrible condición no tiene cura. 7. La maldición del collar de ópalo. Cuando Harry ingresa por error a Borginy Burgs en 1992, ve un collar en exhibición con una etiqueta de advertencia: no tocar, maldito. Se ha cobrado la vida de 19 propietarios muggles hasta la fecha. Este collar era, por supuesto, el collar de ópalo, el mismo objeto maldito del que Katie Bell fue víctima en El misterio del príncipe. No se sabe qué maldición posee realmente el collar de ópalo, pero sabemos que puede causar daños graves a quienes entran en contacto físico con él. Katie simplemente lo tocó a través de un pequeño agujero en su guante y tardó 6 meses en recuperarse en San Mungo. ¿Por qué en séptimo lugar? Esta maldición no es nada de lo que burlarse, pero al final hay maldiciones mucho peores por ahí. Sí, es altamente letal, pero tocarlo no es necesariamente una sentencia de muerte, y también es bastante fácil de evitar. 6. La maldición en el anillo de Mavbologont. La maldición en el anillo fue un invento de Lord Voldemort, quien lo creó en un esfuerzo por proteger sus horrocruxes. Dumbledore contrae esta maldición cuando coloca el anillo maldito en su dedo. En ese momento selló su destino. Se cree que la maldición es extremadamente mortal. Acabó incluso con Dumbledore, y la única razón por la que pudo sobrevivir tanto tiempo fue por la ayuda de Severus Snape. Los síntomas de la maldición imitan la necrosis, ennegrecen lentamente las áreas afectadas y matan efectivamente esa parte del cuerpo. ¿Por qué en sexto? Creo que esta ubicación en la lista es adecuada, ya que la maldición es efectivamente una versión ligeramente peor de la maldición contraída a través del collar de ópalo. La principal diferencia aquí es que esta maldición finalmente te matará, y solo parece empeorar con el tiempo. Quinto lugar, maldición de sangre, Maledictus. Esta maldición se aplica y se hereda a través de la línea de sangre de una bruja, una maldición oscura que se transmite a través de generaciones de miembros de la familia y se transfiere de madre a hija. Una Maledictus sufre de una maldición de sangre, un tipo de maldición que hace que la víctima se transforme lentamente en un animal a lo largo de su vida. El animal o efecto pueden variar según la maldición. En Harry Potter, la Maledictus principal que me viene a la mente es Nagini, cuya maldición de sangre significaba que estaba destinada a convertirse en serpiente, cada día menos humana y más serpiente. En sus inicios, la Maledictus poseerá la capacidad de transformarse a voluntad, pero eso desaparece con el tiempo. Finalmente perderá la capacidad de transformarse y quedará atrapada en la forma animal a la que esté destinada. ¿Por qué en quinto lugar? Aunque la maldición de sangre no te mata, es una aflicción que te lleva a una existencia muy solitaria. Es una terrible maldición con la que naces y de la que no tienes forma de escapar. Es una maldición ineludible que te carcome, despojándote lentamente de tu identidad. Me imagino que sufrir esta maldición induciría a una forma de claustrofobia, ya que con cada día que pasa, la maldición se vuelve más fuerte, atrapándote aún más en un estado animal permanente. Si eso no es lo suficientemente malo, una vez que te transformas por completo pierdes la capacidad de explicarte o comunicarte con tu propia especie. Número 4.
La maldición asesina. La maldición asesina, también conocida como Avada Kedavra, es una maldición que mata a la víctima en un abrir y cerrar de ojos, causando la muerte instantánea. Si quieres matar a alguien sin problemas, esta es sin duda la maldición que debes usar. Después de pronunciar el conjuro, el hechizo produce un rayo de luz verde cegadoramente intenso justo antes de que la víctima simplemente caiga muerta. Hay dos teorías sobre cómo mueren. La primera afirma que los órganos internos de la víctima dejan de funcionar después de ser golpeados, y la segunda afirma que el alma de la víctima es arrancada mágicamente de su cuerpo. ¿Por qué en cuarto lugar? La única razón por la que la maldición asesina no está más arriba en la lista es porque nos falta información. Si la maldición realmente arranca el alma del cuerpo, entonces quizá la maldición asesina sea una de las peores formas de morir. Sin embargo, si simplemente hace que sus órganos se apaguen, entonces esta es potencialmente una de las formas más piadosas de matar a la gente, ya que se van instantáneamente sin pasar por ningún tipo de sufrimiento del que hablar. 3. Maldición de expulsión de entrañas. Esta maldición se explica sola. Es una maldición que obliga a las entrañas, los órganos internos, a ser expulsados mágicamente. Son arrancados del cuerpo. Esta maldición es incuestionablemente letal. ¿Por qué en tercero? Esta maldición te mata de una manera brutal, por lo que ocupa un lugar destacado en la lista. Sin embargo, no hay efectos tortuosos reales prolongados. 2. Maldición Cruciatus. La maldición Cruciatus, también conocida como Crucio, es una de las maldiciones imperdonables. En esencia, Crucio es el hechizo utilizado para torturar, lo que tiene mucho sentido si consideramos que Crucio se traduce como yo torturo en latín. Cuando se conjura, inflige un dolor insoportable a la víctima, un dolor tan intenso que se considera tortura. Se dice que lanzar Crucio requiere una varita y un conjuro, y que sus efectos varían según los deseos y emociones del lanzador. Para producir el dolor insoportable que implica el nombre, el lanzador debe despreciar a la víctima y disfrutar causarle dolor. Harry Potter, después de que le lanzaron Crucio, lo describió como una sensación como si le estuvieran abriendo la cabeza mientras les prendían fuego a sus huesos. ¿Por qué en segundo lugar? Hay algunas razones por las que Crucio ocupa un lugar tan alto en la lista. La primera razón es que se dice que el dolor inducido a través de Crucio es tan insoportable que en algunos casos sería preferible la muerte. La siguiente razón es que Crucio, cuando se aplica a una víctima durante el tiempo suficiente, puede causar efectos permanentes como daño cerebral. Esto le sucedió a los padres de Neville Longbottom. Después de ser torturados sin descanso, los Longbottom perdieron todo lo que los hacía ser quienes eran. Vivieron el resto de sus vidas como sombras de lo que eran antes. Este hechizo es particularmente terrible si consideramos el hecho de que los seres queridos de estas víctimas tendrán que verlas en este estado para siempre, sabiendo que fueron torturadas hasta sus últimos momentos. Por último, número 1. Tortura metamórfica. Ay Dios, ¿por dónde empezamos con esto? Esta maldición sádica, que muchos de ustedes quizá no conozcan, combina los efectos de Crucio con algo de transformación. Esta terrible maldición sí mata a sus víctimas, pero no sin antes causarles un dolor intenso y tortuoso que se extiende durante un periodo considerable. ¿Por qué en primer lugar? Si observamos la etimología del nombre de la maldición, que incluye cambiar algo de forma, sugeriría que la maldición estira a la víctima en tales direcciones, contorsionando grotescamente su cuerpo hasta que muere. La combinación del hecho de que este hechizo es letal y que puede torturar de maneras desconocidas para algunos, facilita su posición en el primer puesto de la lista. ¿Por qué no es imperdonable cuando tiene aspectos de dos de las maldiciones imperdonables existentes? Eso está más allá de mis conocimientos. Y eso es todo. ¿De qué maldiciones habían oído hablar antes? ¿Su lista se parece a esta? Dejen un comentario ahí abajo. Y no olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal para más contenido. También pueden seguirnos en redes sociales. Hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas únicas.